Esta noche en Sin Filtro el primer tema es la organización de las elecciones. ¿Qué está haciendo Dirección Electoral con este calendario modificado luego de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos? Pero también hablaremos de los candidatos y de la idoneidad y honorabilidad de los mismos. Todo esto con la etiqueta SF idóneos. Pero antes los dejo con la nota del día. Este martes iniciaron las jornadas de capacitación que el Ministerio Público lleva a cabo para socializar la Guía Fiscal de Delitos Electorales. Este documento será presentado en 4 eventos más a nivel nacional para que personal del MP y del Tribunal Supremo Electoral conozcan cuáles son los delitos electorales y cómo se debe proceder si en caso se comete alguno. Como Ministerio Público estamos conscientes del papel que la realidad de nuestro país nos exige como institución. Es por ello que dentro del ámbito de nuestro actuar constitucional y legal, que nos instituye a velar por el estricto cumplimiento de la ley y en el contexto de las elecciones generales y del Parlamento Centroamericano que se realizan este año, preparamos un plan de acción del Ministerio Público para el proceso electoral 2019. Este plan está formado por la Instrucción General 3/2019, en donde ustedes pueden encontrar las directrices que en el ejercicio de la acción penal debemos implementar para las elecciones de este año. En total son 18 delitos electorales contemplados en el Código Penal, entre estos financiamiento electoral ilícito, no registrado y anónimo, además de propaganda oficial ilegal, fraude al votante, violación del secreto del voto, uso ilegítimo de documentos de identificación, entre otros. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SF idóneos. Hablaremos de qué tan idóneos son los candidatos o a qué se refiere cuando hablamos de idoneidad de los candidatos a puestos de elección popular. De eso hablaremos en el segundo tema de la noche. Pero el primer tema de la noche son los preparativos de las elecciones 2019. ¿Qué se está realizando luego de estos 30 días de lanzada la convocatoria a elecciones generales 2019? Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF idóneos. Y para hablar de los preparativos de las elecciones tenemos en el estudio a la directora electoral del TSE, la señora Gloria López. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña de este lado el analista político, así es, José Carlos Sanabria. Muy buenas noches, Ben. Se me olvidaba por momentos los nombres. Sí. Bueno, José Carlos, Gloria, hablemos de estos preparativos con un calendario diferente, con particularidades que algunos señalan hacen más compleja la elección de este año. Directora, ¿cuáles son estos preparativos y cómo han ustedes recibido ese movimiento del calendario electoral que todo lo apresuró a enero? Sí, es cierto. Bueno, efectivamente, con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, este cronograma electoral que estábamos acostumbrados, que por ejemplo el proceso electoral daba inicio en el mes de mayo con la convocatoria que era específicamente el día 2 de ese mes, ahora pues sufrió un cambio sustancial. Como se pudieron dar cuenta los ciudadanos en cumplimiento a lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos, pues se convocó el 18 de enero. Desde esa fecha dio inicio el proceso electoral y por disposición de la propia ley, el proceso concluye el día en que el tribunal así lo declare, el Tribunal Supremo Electoral. De las reformas sustanciales es que la ley divide el proceso electoral en 3 fases específicas, como lo sabemos, que son lo que es la inscripción de candidatos. La fase en la que nos encontramos en este momento. Exactamente, en la que nos encontramos, que concluye el 17 de marzo. Entonces, esta es la primera fase dentro de nuestro cronograma o calendario electoral. La segunda fase, que es la de propaganda electoral propiamente dicha, que dará inicio el 18 de marzo y concluye 36 horas antes del día de las elecciones generales. Y la tercera fase, que son las elecciones propiamente dichas. Esas son las fases en que claramente está dividido el proceso electoral. Lógicamente, dentro de estas fases, hay otras acciones que debe realizar el Tribunal Supremo Electoral, tanto porque lo dispone la propia ley, como porque hay que realizarlas para efectos de logística electoral. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, dentro de la primera fase se va a dar también
lo que es el cierre de la inscripción de ciudadanos, que coincide también con la finalización de la primera fase. Entonces aquí aprovecho el espacio para invitar a aquellos jóvenes especialmente, o a todas las personas, a todos los guatemaltecos que cuentan con su DPI y aún no han acudido a una oficina del registro de ciudadanos, a un puesto de empadronamiento, a que lo hagan. El empadronarse los habilita para poder ejercer su voto el día de las elecciones generales, que de acuerdo a este cronograma electoral del que estamos hablando, se llevarán a cabo el 16 de junio. Y en caso de necesidad de que se lleve a cabo una segunda vuelta, esta está definida para el 11 de agosto. Esto quedó establecido en el decreto de convocatoria que oportunamente dictó el Tribunal Supremo Electoral. Otra de las acciones que por disposición de la ley se desarrollan dentro de esta fase es la integración de las juntas electorales departamentales y del Distrito Central. A esto pues ya se está dando el debido cumplimiento, y el plazo para la integración de estos órganos temporales concluye el 16 de marzo. Hay otras actividades que, aunque no estén establecidas en la ley, son funciones que las distintas dependencias dejan programadas en su respectivo plan operativo o la planificación que debemos realizar. Y pues puedo mencionar que en el caso de la Dirección Electoral, que tiene a cargo la logística a nivel nacional del proceso electoral, estamos realizando actividades importantes. Por ejemplo, la coordinación con las juntas electorales departamentales que ya están integradas, toda vez que son estas juntas las que nos apoyan en desarrollar la logística en sus respectivas jurisdicciones, es decir, en los distintos departamentos de la República, que para efectos electorales también los podemos llamar distritos electorales. Directora, una particularidad de este evento electoral de junio será el llamado voto en el extranjero. ¿Esto cómo se está realizando y qué particularidad tiene, qué característica tiene, algo que no había sucedido en elecciones anteriores? Sí, digamos, esta es una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Es la primera vez que el Tribunal Supremo Electoral debe organizar todo lo necesario para que nuestros connacionales que residen fuera del país puedan votar. Es necesario aclarar que este derecho les asiste a los guatemaltecos que residen en el extranjero, siempre y cuando estén empadronados, lógicamente, y podrán votar únicamente para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Para poder implementar esta reforma a la ley electoral, el Tribunal Supremo Electoral creó una unidad especializada de voto en el extranjero, que tiene como función específica ver todo este tema a efecto de garantizar el ejercicio del voto a nuestros connacionales. Pasemos de este lado, José Carlos. La directora enumeraba muchas de las modificaciones que contempla la ley electoral y de partidos políticos para la elección de este año, y el reto es la implementación por primera vez de muchas de estas modificaciones. ¿Cómo ves el panorama hacia el 16 de junio y este calendario que, como ha cambiado, apresura muchas cosas, muchos momentos que en estas fechas no los vivíamos, sino tal vez por mayo o abril? Sí, pero de alguna manera también hay que rescatar al menos los aspectos positivos, porque el objetivo de la reforma que se aprobó en el 2016 era un poco poner en orden y tratar de rearticular las diferentes fases del proceso electoral, porque por ejemplo teníamos un problema antes en donde se daban procesos paralelos, teníamos la campaña y la fase de inscripción de candidatos. Entonces ustedes recordarán, o todos recordamos muy bien el caso, por ejemplo, de Suri Ríos, el caso de Sandra Torres, el caso de Harold Caballeros. El caso de Sandra Torres fue tal vez uno de los más ejemplares, porque ella estaba haciendo campaña, fue a inscribirse, después se fue rechazada su inscripción y no pudo competir en el 2011, pero hizo campaña, quedaron las vallas, la gente tenía la idea de si iba a competir o no competir. Claro, habían vallas que decían Sandra, presidente, por ejemplo, y estaban en un proceso de inscripción apenas. No había certidumbre de si iba o no participar. Exacto, entonces el objetivo de la reforma era un poco ordenar, y que en campaña solo van a ahora estar presentes aquellos partidos y aquellos candidatos que cumplan con la normativa y que puedan participar y presentar sus candidatos. Otra de las razones por las cuales también se alteró significativamente el calendario electoral e iniciamos, en comparación con lo que estábamos acostumbrados de manera muy temprana oficialmente con la elección,
es por el voto nulo. Es decir, dado que se necesita cumplir sí o sí el periodo constitucional del 14 de enero del próximo año y el 15 de enero para las... O sea, esas fechas no tienen cambio. Esas fechas no tienen cambio. Entonces, lo que sucede es que si existe la posibilidad de que en alguna elección, pueda ser presidente, diputados o alcaldes, porque eso en todas las elecciones, gane el voto nulo, pues existe el tiempo considerable para repetir la elección. De hecho, ya están estipuladas para el caso de la elección presidencial. Si eso se llega a suceder, ya está la fecha tanto de la primera como la segunda vuelta, si en dado caso es necesario repetir esa elección porque gane el voto nulo. Entonces, hay sí aspectos que fueron motivados, llamemos, por el impacto que las nuevas reformas dieron. Hay otros que fueron motivados por la necesidad de reestructurar el calendario electoral con solo un efecto así importante, es decir, por ejemplo, las boletas, que ese era uno de los problemas que se tenía en la situación que describíamos de Sandra Torres, porque el tribunal estaba en el dilema de, bueno, imprimo la boleta con el binomio de Sandra Torres o no. Y no podemos llegar, bueno, imprimámosla y después decir, no, es que miren, en la mesa... Puede llamar a confusión para el votante. Exacto, ¿no? Entonces, porque la boleta tiene que incluir solamente a los candidatos y los partidos que están votando. Entonces, ese es el objetivo de la reforma, y logística y organizativamente creo que ha tenido un impacto positivo porque ha ayudado a ordenar ciertos procesos que los ciudadanos no lo vemos, porque los ciudadanos pensamos que la elección simplemente es llegar el día de la votación a la mesa, a votar y... mancharse el dedo ya. Y ya, pero hay muchos procesos previos que necesitan un considerable preparación y detalles que el tribunal en este momento está. A ver, José Carlos, ¿crees que este nuevo calendario ha agarrado con el paso cambiado a los partidos políticos, los ha dejado descolocados? Porque algunos creo que aún no asimilan los tiempos de este calendario, algunos creo que piensan que ya están en campaña electoral y eso aún no es, estamos en la etapa de las inscripciones. Yo creo que sí, los agarró un poco como desfasados. Y yo no le echo la culpa tanto a la ley electoral, sino a los partidos políticos. Al desorden que tenían. Al desorden que tenían, en principio, y lo otro es que, a ver, si pensamos desde la perspectiva de que los partidos políticos solo son vehículos electorales en el país, tristemente, eso es la situación lamentable que tenemos en nuestro sistema de partidos, pues solo activan en el proceso electoral. Entonces, por ejemplo, una de las críticas que se está haciendo en este momento al modelo de medios es, bueno, miren, no tenemos la suficiente posibilidad ni los espacios para darnos a conocer. La pregunta no es, bueno, antes muchos partidos lo intentaban hacer y no se daban a conocer en 3 meses y medio, porque eso es imposible, ¿no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué hicieron durante estos 3 años y medio? Para darse a conocer. Para darse a conocer. En este caso creo que sí, desde la ciudadanía deberíamos de exigirle a los partidos políticos que se tomen más en serio la política. Y la política no es armar un cuchubal entre amigos. La política no es armar listas de candidatos a la carrera, poniendo a los familiares, poniendo a los amigos o poniendo a los que sea para simplemente completar. La política es seria. Y estamos hablando del país, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de solucionar los problemas que enfrentamos todos los guatemaltecos. Entonces aquí creo que la responsabilidad y la carga va más en función de la ausencia que han tenido los partidos políticos durante 3 años y medio, que hay que recordar fueron ellos mismos los que aprobaron esa reforma. Ellos marcaron estos tiempos. Ellos marcaron los tiempos, ellos marcaron las nuevas reglas. Probablemente no hicieron un análisis profundo del impacto que tuvieron, evidentemente, y luego inicia el proceso electoral y, oh sorpresa, se pintan como los sorprendidos, se pintan como los afectados cuando realmente la situación es diferente. Vamos a la pausa, regresamos a SF Idóneos.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Idóneos. En este primer tema estamos hablando de la organización de las elecciones 2019, cómo está el calendario con estas modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Tenemos en el estudio a la directora electoral, Gloria López. La infraestructura, las circunscripciones electorales. El tribunal ha ido en una, digamos, evolución de ir modificando las circunscripciones electorales para que haya más cercanía para el voto. ¿Cómo está esa logística? ¿Qué infraestructura se va a utilizar para los centros de votación? Solo para hacer mención, en el 2015 se habilitaron 812 circunscripciones electorales municipales en el área rural. En este proceso electoral se incrementaron 81 circunscripciones más, es decir, que se totalizan 893 circunscripciones rurales. Esto no significa que solo 83 aldeas, caseríos o centros poblados se les acercó el voto a su residencia electoral. Cabe mencionar de que a cada uno de estos lugares que denominamos centro de circunscripción acuden a votar otros ciudadanos que están en aldeas o caseríos, otras áreas rurales cercanas y confluyen a ese centro de SEM. Realmente pues se está cumpliendo con esto, con la obligación legal que tiene el Tribunal Supremo Electoral de descentralizar el voto y acercarlo a la residencia de los ciudadanos. La logística ya está establecida, ha funcionado. Por cada una de estas circunscripciones electorales municipales se contrata un auxiliar, una persona temporal que funge como auxiliar de SEM, le denominamos. Esta persona ayuda o apoya a las juntas electorales municipales para efectos de coordinar todo lo que se refiere al centro o centros de votación que funcionan en el área rural. En cuanto a la infraestructura que se utilizará tanto en el área rural como en el área urbana, pues los centros de votación, como sabemos, en su mayoría son establecimientos educativos nacionales. Y para esto pues debemos llevar a cabo la coordinación respectiva con el Ministerio de Educación. Más o menos, ¿cuántas escuelas o centros educativos se estarán utilizando? En el año 2015 funcionaron 1.800 centros de votación aproximadamente nacionales. El resto eran establecimientos privados o municipales o comunitarios. En esta oportunidad estimo que va a pasar la cantidad de 2.000 quetzales, de 2.000 centros de votación nacionales, o sea, edificios escolares nacionales. Directora, uno de los temas que preocupa o siempre hay que estar muy pendientes es aquellos brotes de conflictividad. Tal vez no por el tema electoral o el resultado, que sobre todo cuando es el tema local, se llegan a crispar a veces las emociones. Pero ustedes tienen medidos qué espacios, qué áreas pueden tener brotes de conflictividad durante las elecciones. Sí, efectivamente el tema de la conflictividad electoral preocupa al Tribunal Supremo Electoral. De ahí que desde ya hace varios meses está integrada una comisión específica para la prevención de conflictividad electoral, integrada por distintos jefes, directores del Tribunal Supremo Electoral, con apoyo también de cooperantes. Incluso aquí nuestro estimado José Carlos Sanabria forma parte de esa mesa de prevención de la conflictividad. Ahí pues realizamos análisis cuando existen temas que estimamos que pueden ser un posible foco de conflictividad electoral. Se analiza también la coyuntura nacional. Hemos estado realizando monitoreos de conflictividad con el apoyo de delegados departamentales y subdelegados municipales del registro de ciudadanos, porque ¿quién mejor que ellos que representan al tribunal en cada municipio para conocer su entorno? Se ha hecho un análisis de este tema por expertos que nos están apoyando. En cuanto a otros temas, monitoreamos medios de comunicación, se analizan temas incluso hasta de la del crimen común, los conflictos sociales, por ejemplo. En su momento ya analizaremos quienes están postulando para ser reelectos como alcaldes municipales, que esto es un tema que ha provocado violencia electoral en procesos anteriores. ¿Ustedes entregarán algún resultado de estos puntos o focos rojos y se va a tener algún tipo de coordinación con el Ministerio de Gobernación para prevenir algún hecho violento en esos lugares? Sí, efectivamente. El siguiente paso, ahorita que ya contamos con ese análisis, la sistematización, la elaboración de los mapas, es decir, el diagnóstico respectivo en este tema,
Lo analizaremos primeramente en la Comisión de Prevención de Conflictividad y será sometido a conocimiento del Pleno de Magistrados. El paso siguiente es ya cuando se convoca a la Mesa Técnica de Seguridad, que integramos también algunos directores y funcionarios de la institución, y donde se convoca a los enlaces de los distintos ministerios y otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Gobernación, que además de existir un representante del ministerio, también se ha convocado a un enlace específico de la Policía Nacional Civil, una persona designada por el Ministerio de la Defensa, alguien del Ministerio de Educación, representantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, porque también tenemos que prevenir el tema del exacto, que se garantice, digamos, el servicio del fluido eléctrico el día de las elecciones. En fin, se convoca a varias instituciones y este mapa que nosotros presentamos como Comisión de Prevención de Conflictividad es alimentado posteriormente por los mapas de riesgo que elaboran estas otras instituciones para obtener un solo mapa de riesgo y de ahí tomar las medidas de prevención respectivas. Un tema de logística que pareciera ser mínimo, pero llama mucho la atención. Debido a la reforma a la ley electoral, en esta oportunidad se obliga a los partidos políticos a presentar candidatos y estamos en la posibilidad de que el número de binomios presidenciales supere la veintena. ¿Dónde van a meter a todos los binomios en la boleta, directora? Bueno, realmente se podría dar no solo en la elección de presidente y vicepresidente de la República, podría darse en cualquier elección. Y más a nivel de logística visualizamos la posibilidad de que pueda darse en la elección de diputados al Congreso de la República por distritos electorales. Toda vez que la reforma lo que establece es una causal de cancelación. Y la causal de cancelación es si el partido político no tiene el 5% de los votos válidos, si no postula candidato a presidente y vicepresidente de la República, o si no postula candidatos a más de la mitad para la elección de diputados por distritos electorales. Entonces, sí estamos analizando ese tema, incluso pues realmente esos son temas que le corresponden a la dirección y estamos realizando un planteamiento al Pleno de Magistrados que creo que en estos días estará por resolverse. Que puede modificar incluso el tamaño de la boleta. Exactamente, en el sentido de definir las medidas que debe llevar las papeletas electorales. Por este lado, José Carlos, el mapa de conflictividad de elecciones o de violencia electoral no es nuevo. Muchas veces se repiten en ciertos espacios. A veces son municipios fronterizos, otros en donde el poder local acapara muchas de las instituciones y busca perpetuarse en una alcaldía. ¿Cuáles son los elementos que se están analizando para decir y prevenir, aquí puede existir un brote de violencia y que no ocurra la famosa quema de urnas que hemos visto en otras oportunidades? Sí, bueno, hay varios elementos. De hecho, es un análisis multivariable. Hay muchos factores que se consideran. La información que se recolecta, como muy bien decía Gloria, es información que proviene del territorio y que en algunos casos también exige una coordinación interinstitucional. Esto es clave enfatizarlo porque no es responsabilidad única del tribunal, sino también de la colaboración y el buen desempeño de otras instituciones. Pero dentro de esto, regularmente están asociadas variables, por ejemplo, la reelección o no reelección. Esto en muchos de los casos es una variable importante. El crimen organizado, el narcotráfico en las zonas fronterizas también es otra variable que tiene bastante peso. En algunos casos también se ha identificado en otros procesos electorales, porque aquí también hay que hacer ver que muchas veces nos alertamos y esperamos, cuando hablamos de violencia electoral, estamos viendo básicamente al país cayéndose en pedacitos. Ajá. Y no es así. En el 2015, por ejemplo, son lugares y zonas muy focalizadas, áreas muy específicas del país. Esto lo que ha permitido hasta el momento es que las intervenciones puedan ser focalizadas y especializadas en esto. A lo que voy es que, si bien la violencia es uno de los factores que influye en el proceso electoral, hasta el momento no ha sido tan impactante como para afectar la credibilidad del proceso electoral general, ni alterar la estabilidad, la paz y el orden que requiere el desarrollo del evento electoral como tal.
pues evidentemente han existido lugares en donde esta regla o que acabo de decir no se ha cumplido. Pero lo importante hay que hacer ver, y esto hay que ponerlo principalmente porque somos bastante alarmistas, ¿verdad? Estamos esperando la violencia electoral y vemos, como indicaba, que el país está cayendo. No, esto es en municipios bastante específicos. También el otro factor es un poco revisar la historia del comportamiento electoral de estos municipios. No es determinante, pero hay en algunos casos recurrencia de municipios y recurrencia también de variables, reelección o no reelección, presencia de narcotráfico o no. En algunos casos también porque son mapas de conflictividad, le llamamos la violencia electoral, pero la violencia electoral no está aislado de otros tipos de violencia. La violencia común, la violencia del crimen organizado o en algunos casos también la conflictividad que se tiene en algunos lugares, producto, por ejemplo, de productos, de empresas hidroeléctricas o de proyectos de extracción minera. Es decir, pareciera que no tienen un tinte electoral, pero a veces son parte del Sí, contexto. Porque lo que sucede es que la contienda electoral lo que viene es a posicionar a los actores políticos a nivel local en modo, llamémosle un poco, en modo de participación electoral. Entonces los actores políticos pues toman posición frente a los problemas que se están viviendo, por ejemplo, en el caso de los municipios en donde están pues con los procesos, con los proyectos estos mineros o hidroeléctricos. La conflictividad presente ahí no es ajena a la lucha de poder que se da en lo electoral. Ni al discurso que se pueda generar localmente. Al contrario, es un campo de batalla de los poderes locales que se traspasa de la conflictividad permanente a el plano electoral. Entonces, estos aspectos hay que considerarlos y también, una vez más, lo que ha ayudado a anticipar o reordenar las fases del proceso electoral ha permitido que se desarrolle un proceso electoral, digamos, más ordenado y con más tiempo del que se ha desarrollado en otros procesos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a un tribunal pues ocupado de realizar las cosas, llamémoslas secuencialmente, ¿no? Antes, si lo hacemos una analogía, estamos hablando de que todo se hacía a la misma vez. A la misma vez, entonces era como un malabarista que tenía 7 pelotas, en cambio ahora le dijimos, mire, el tribunal, los primeros 2 minutos, 2 pelotas. Los otros 4 minutos, otras 2 pelotas, y así sucesivamente. Entonces, claro, eso no es perceptible para los ciudadanos, no lo vemos, no lo materializamos, pero es producto de las reformas que se aprobaron. Bueno, llegamos al final de este primer tema. Muchísimas gracias, directora, por atender a esta invitación. Le deseamos el mejor de los éxitos y vamos a estar pendiente de este desarrollo logístico de las elecciones, que no sabemos que no es poca cosa, es un reto muy grande y sobre todo con estas modificaciones a la ley electoral del 2016. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Vamos a un corte y regresamos. Las agrupaciones sociales Guatemala Visible, Jóvenes por Guatemala y Primero Guatemala presentaron un listado de 28 diputados vinculados en casos de corrupción. Las asociaciones exhortaron al ente electoral a que realicen una revisión minuciosa e individual de cada uno de los aspirantes para que determinen si procede o no su inscripción para las próximas elecciones. Diputados que podrían presentar una intención a ser electos nuevamente al Congreso de la República, y lo que le estamos pidiendo en este caso al registrador es que analice cada caso de manera individual y muy minuciosamente. Quien al final va a decidir quién se inscribe y quién no se inscribe es él. Se debe respetar su decisión, pero por eso es que le estamos proveyendo información del organismo judicial. Entre el listado de los diputados con señalamientos, 13 de ellos pertenecen al partido oficialista, además de los congresistas Fernando Linares Beltranena, Orlando Blanco y Ninette Montenegro.
De esta manera, las asociaciones buscan contribuir con el Tribunal Supremo Electoral para comprobar que los candidatos a diputados u otros cargos cumplan con el artículo 113 de la Constitución Política de la República. Este artículo expresa que los guatemaltecos que opten a cargos públicos deben demostrar idoneidad, capacidad y honradez. Seguimos en Sin Filtro, el segundo tema de la noche. Usted ya veía la nota, esta lista de 28 candidatos a diputados a reelección, que bueno, que se les ha retirado la inmunidad. Y nos acompaña en el estudio Pedro Cruz de Primero Guatemala, quienes fue parte de estas organizaciones que presentó este listado. Pedro, ¿cuál es el fin de esta información que se presenta a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y cómo hay que analizarlo? Bueno, Benkei, muchas gracias por el espacio. Un especial saludo para todos los televidentes que nos están acompañando en esta noche. Y bueno, el día de hoy fuimos al Tribunal Supremo Electoral, específicamente a la ventanilla 9 del Registro de Ciudadanos, en donde presentamos un listado que en conjunto con Guatemala Visible, Jóvenes por Guatemala y Primero Guatemala realizamos en esta primera fase. Y luego voy a contar por qué son distintas fases. Pero en esta primera fase lo que hicimos fue presentarle a este registro un listado de diputados a los cuales se les ha retirado la inmunidad. ¿Qué es lo que queremos nosotros de fondo? En primer lugar, pues darle nuestro apoyo al Tribunal Supremo Electoral, proveyéndoles información, que es información pública del organismo judicial, y al mismo tiempo estamos solicitando que cada uno de los casos se estudien de manera minuciosa, pero individuales, que no sean en el conjunto, porque a veces se generalizan los casos y no se llega a nada. Ir caso por caso, ir diputado por diputado, incluso hay personas que ya no son diputados, sino que ya están con procesos, que ya están presos, pero son diputados que fueron electos al inicio de este periodo legislativo. Esta fue la información que presentamos el día de hoy ante el Registro de Ciudadanos. Y lo que le estábamos enseñando al registro es, este es el diputado, entró por este partido, actualmente se encuentra en este partido, este es el caso y la información en resumen de lo que se encuentra en cada uno de los casos de los diputados. ¿Quiere ser una especie de filtro para la consideración del Registro de Ciudadanos y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que es importante que continuemos con promover la importancia de la aplicación del artículo 113 constitucional, el cual habla que cualquier persona que quiera ocupar un cargo dentro de la administración pública debe de tener los méritos de idoneidad, capacidad y honradez. Obviamente, pues si estos diputados ya tienen algún proceso abierto, se les ha retirado la inmunidad, es por algo, y ahí es donde entra la evaluación en el momento de aplicar el artículo 113. Ahí va a quedar en las manos del Registro de Ciudadanos, y en esta primera instancia, como te lo estaba mencionando, estamos hablando de los diputados que se les ha retirado la inmunidad. Luego en otra vamos a tener 2 fases más, que vamos a hablar también sobre los tránsfugas y los que son contratistas del Estado. Se adelanta que muchas de estas personas que mencionas, Pedro, que tienen tal vez, que ya se les retiró la inmunidad o que tienen esta situación de tránsfuga, van a llegar a inscribirse al Tribunal Supremo Electoral y van a, ahí sí que intentar ser inscritos. ¿Cómo debería reaccionar el Registro de Ciudadanos? Yo creo que aquí podemos poner un ejemplo de las elecciones pasadas y el primero que se me viene a la mente. Alfonso Portillo. Sí. Alfonso Portillo se presentó a inscribirse ante el Registro de Ciudadanos y fue negada su inscripción luego de un proceso de análisis interno dentro del Pleno de Magistrados. Yo creo que de la misma forma, pues en esta ocasión, pues los diputados y cualquier persona puede presentarse a inscribirse, más no todos van a ser inscritos. Ese es el análisis minucioso que estamos solicitando al Registro de Ciudadanos y que evalúe de manera individual cada uno de estos casos, porque algunos pues serán casos que ya tienen un proceso abierto, otros casos están en proceso de estudio, de investigación. Entonces, por eso es que cada uno de los casos hay que verlos de manera individual.
cuando hablamos del tema de la idoneidad, José Carlos, la capacidad, la honradez, la idoneidad, la tiene que analizar quienes en el Tribunal Supremo Electoral. Recordamos el ejemplo de Alfonso Portillo, había una condena. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen procesos abiertos o que solo se les ha retirado inmunidad? Ahí pareciera que hay un área gris para determinar quién va a pasar y quién no, quién va a ser inscrito y quién no. Bueno, en este caso, son varios actores los que ven en diferentes momentos, depende cómo avance o qué proceso tome la inscripción, son los actores que participan. En principio, hablando por ejemplo de las candidaturas de diputados a niveles de distrito, son los delegados departamentales quienes conocen la inscripción. El caso, por ejemplo, del director electoral, en este caso, es el que conoce las inscripciones para los diputados, lista nacional y distrito central y municipios, distrito de municipios de Guatemala, es decir, los del departamento de Guatemala. Y aquí la dificultad está un poco en cuáles son los criterios que prevalecen. ¿Por qué? Porque no hay unidades de criterios. Esa es una de las dificultades, por ejemplo, el caso que se mencionaba hace un momento, que habían, llamémosle, dos casos con mucha similitud, pero que en el momento de la inscripción se tomaron o prevalecieron criterios distintos. ¿Por qué? Porque fueron personas o actores dentro del Tribunal Supremo Electoral distintos que tomaron las decisiones. Eventualmente, si los procesos avanzan, también, por ejemplo, estarían a batear los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o eventualmente la Corte Suprema de Justicia o los magistrados de la Corte Constitucional. Es decir, hay varios actores y en cada una de esas instancias y esas fases los criterios no son claros. Y no son claros en parte porque no hay lineamientos, pero en parte también porque la aplicación, por ejemplo, del criterio de la honorabilidad y la idoneidad son criterios, son categorías bastante subjetivas. Es decir, yo no puedo venir a afirmar, mire, usted tiene 15 puntos de idoneidad o el 15% de idoneidad. Hay instrumentos que permiten medir y hacer, pero al final del día es un criterio bastante subjetivo, de apreciación. Entonces, información como la que hoy se presentó y como la que el Tribunal Supremo Electoral tiene que obtener a través de otras instituciones por los mecanismos institucionales de coordinación con el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, para obtener información sobre antecedentes policíacos, con el organismo judicial para tener esto y otro tipo de información, lo que permiten es que la persona que va a tomar la decisión tenga los elementos para indicar, bueno, en esta situación aplica esto o aplica otro. Yo estoy de acuerdo, como dice Pedro, en que los casos se deben de evaluar de manera individual. Pero aquí el dilema está en que sí, eso tiene que hacerse así, pero lo más transparente y lo más positivo para el evento electoral es principalmente que existan criterios generales, y esa es una discusión que no hemos logrado terminar. ¿Por qué? Porque al tener criterios generales, lo que marcamos es como una cancha. Claro, los límites donde se puede jugar. Ajá, y al estar ausente de esos criterios generales, las decisiones, siempre una decisión de este tipo va a ser cuestionada por los actores que se vean afectados, principalmente los candidatos que sean rechazadas su inscripción, pero es peor una situación en donde no hay esos criterios generales, porque esas decisiones terminan en algunos casos pues siendo señaladas de arbitrarias, sin fundamento, parciales y vimos dos casos, el caso, y lo decíamos, el caso de Portillo y el caso de Ubico. Fueron dos instancias, el delegado departamental y el registrador, que tomaron para una cosa que para el común parece similar, ellos tomaron criterios distintos. ¿Qué nos va a suceder entonces en los próximos meses? Vimos el fin de semana que el expresidente Portillo, parecer, va a intentar nuevamente postularse a un puesto de elección popular. Lo que sería coherente es que fuera rechazada su candidatura, pero como sabemos que hay un espacio para que esto cambie, ¿qué es lo que ustedes esperan, por ejemplo? Bueno, como bien lo estaba diciendo,
pareciera que va a ocurrir lo mismo que el 2015, sobre todo tomando en cuenta que los actores son los mismos. Es el mismo pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el mismo registrador, el mismo encargado del registro de ciudadanos. Por lo tanto, la decisión final pareciera que se perfila que vaya a ser lo mismo. Sin embargo, pues hay criterios que se tienen que establecer, hay discusiones que todavía no se han dado. Estamos en un proceso de inscripción de candidatos que se va a cerrar el 16 de marzo. Y hasta entonces, cuando ya se empiecen a definir pues realmente cuáles van a ser los listados, quiénes van a ser los candidatos, ahí es donde vamos a ver cuáles van a ser los criterios utilizados por estas personas. Sin embargo, si hoy me preguntas, yo esperaría que fuera exactamente lo mismo y que se apliquen, así como se aplicó el criterio a Alfonso Portillo, que es un ejemplo muy claro y muy conocido para agarrar un parámetro inicial, que se le apliquen al resto de candidatos que, por ejemplo, como el listado que estamos presentando el día de hoy, algunos pues ya ha quedado evidenciado pues algunos delitos que están en proceso de investigación o que en su momento están esperando alguna sentencia. Ahora, los actores son los mismos, la normativa es la misma, pero pregunto yo, ¿el contexto político es el mismo que 2015? ¿El tribunal está en otras condiciones en estos momentos? El contexto político no es el mismo del año 2015. Sin embargo, yo sí lo he mencionado en reiteradas ocasiones, tomando en cuenta que es el mismo equipo de magistrados del Tribunal Supremo Electoral que está llevando a cabo ya un tercer proceso electoral, tomando en cuenta el referendo sobre el caso de Belice. Y pues yo sí esperaría que ya con esa madurez política, esa madurez electoral que se ha tenido, pues que se mantenga ese trabajo contundente. Obviamente no hemos visto todavía, como se hizo en el 2015, ese acompañamiento ciudadano a la institución del Tribunal Supremo Electoral. Esperaría que en las próximas semanas o en los próximos meses ese acompañamiento que le da la fuerza a la toma de decisiones se dé. Materializa, okay. Sin embargo, hay que esperarlo y yo sí esperaría, y lo reitero, que los magistrados ahora y el equipo del Tribunal Supremo en general, el Tribunal Supremo Electoral en sí, pues tome decisiones contundentes, apegadas sobre todo a la ley en materia del funcionamiento electoral. Vamos a la pausa, regresamos. SF Idóneos. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la idoneidad, este elemento que tienen que analizar los magistrados o el registro de ciudadanos al momento de inscribir, aceptar la inscripción de un candidato al puesto de elección popular. Hoy un grupo de organizaciones da un listado con información de algunos de estos candidatos, ya diputados, que pues tienen procesos abiertos o están en investigación. Algunos de ellos incluso están fuera de Guatemala, y nos hace pensar que no se van a postular a un puesto de reelección, pero hay otros que tienen señalamientos o que son tránsfugas y pareciera que sí van a intentar hacerlo. La decisión del registro de ciudadanos, ¿en qué se debería basar? ¿Con qué reglas del juego deberíamos de jugar? Bueno, yo creo que aquí lo que hay que actuar es apegado a derecho 100%. O sea, yo sé que el derecho son interpretaciones de los abogados y bueno, yo no soy abogado, pero dentro de los grandes rasgos que se mira, pues es muy claro saber que si algún diputado tiene algún proceso abierto, cuando analizamos el concepto del artículo 113 constitucional, donde habla sobre la honradez, idoneidad y capacidad, es muy claro que, por ejemplo, honrado no va a ser, porque ya tiene algo en contra o un proceso abierto. Dentro del listado que presentamos se encuentran personas, diputados como Juan Manuel Giordano, está el señor Ovalle, que nadie sabe dónde se encuentra, en estos momentos, y también está el caso de Ninette Montenegro. Entonces son casos distintos y por eso es importante el resaltar de que cada uno de los casos se evalúe de manera individual y muy minuciosamente. Voy a hacer las del abogado del diablo, y alguno de estos diputados o candidatos a puesto de elección dirá: yo no he sido vencido en juicio.
no he sido condenado. Simplemente me están investigando y eso me da a mí la libertad o el derecho de presentarme a un puesto, a una elección para un puesto de elección popular. José Carlos. Bueno, en este caso, si lo vemos como filtros y como barreras que impiden la participación o que bloquean la postulación de candidatos que desde la perspectiva de algunos actores no es idóneo y no cumple con los requisitos de honorabilidad aplicando el 113, yo creo que si en algunos casos por los vericuetos legales que se pueden utilizar para poder colarse por esto, por lo otro, por interpretaciones aquí o interpretaciones allá, ese candidato logra pasar, yo creo que hay que enfatizar en que además de este filtro, llamémosle procedimental, institucional, hay un filtro que los ciudadanos tienen que hacer efectivo y ese filtro se llama voto y está depositado en cada una de las voluntades que tienen las personas que van a ir a votar en los distritos en donde estos candidatos a diputados van a participar. Entonces, creo que si bien estos esfuerzos son importantes, porque es información, la gente tiene que saber a quién está eligiendo, qué situación en la que está, y es lamentable para la clase política y para cualquier democracia funcional en el país tener el número de políticos que nosotros tenemos vinculados a procesos y que esos políticos aún estén tratando de aferrarse al poder y buscando una reelección en muchos de los casos. Eso es lo lamentable de esta situación, es la tragedia de nuestra democracia. Pero aún en ese contexto, yo sí creo que si se dan esos casos, porque creo que van a darse, no partamos del hecho de que ese filtro va a ser efectivo y va a limpiar, llamémosle a todos estos candidatos cuestionados, porque van a pasar. Si ese filtro no funciona y pasan, hay que recordar que hay una responsabilidad de los ciudadanos también. Y en este caso, la responsabilidad es de informarse y emitir un voto a favor, pues, o emitir su voto y dar su respaldo electoral a aquellos candidatos que no sean cuestionados, que tengan programas, que tengan proyectos, que tengan una trayectoria destacable. Es decir, ese es otro de los aspectos que este tipo de cosas nos debe de llevar a la reflexión. Por un lado, si hay una responsabilidad de los órganos jurisdiccionales e institucionales, sí, pero también hay una responsabilidad de nosotros los ciudadanos. La democracia la construimos todos. Cuando se habla del voto, me recuerdo una anécdota. Un diputado hace un tiempo me decía que los procesos, las investigaciones, los casos que publicaba la prensa o lo que investigaba el Ministerio Público no era lo que determinaba a un político, sino el voto, porque era lo que lo legitimaba. O sea, él estaba diciendo, en otras palabras, que el que era fuerte en las urnas no importaba que llegara cuestionado, porque quien lo va a legitimar es su electorado. ¿Qué le podemos decir a esa visión que tienen muchos políticos de decir, no, si a mí el único filtro que me importa es el del 16 de junio, las urnas? Bueno, hasta cierto punto tiene razón, porque desafortunadamente la forma en la que elegimos a nuestros diputados está súper mal hecha. Los listados cerrados y cómo se designa quién entra al Congreso de la República, desde mi punto de vista, no es representativo y no promueve un liderazgo real. Aquí es, lamentablemente, quien tenga mayor plata agarra la casilla 1, 2, 3 y de ahí para abajo se van con algunos miembros del partido, familiares, etcétera, o incluso las familias se reparten 1, 2, 3, 4 y así es como se van conformando. Si bien es cierto lo que estás mencionando, Benkei, sobre que los diputados tienen pues muy segura su estructura política acerca de su caudal electoral, también es importante reconocer que en estos últimos años el ciudadano se ha dado cuenta de muchas cosas porque las redes sociales y los medios de comunicación presentan mayor información sobre los candidatos y se ha hecho un esfuerzo importante para pues presentarlo de la manera más clara, como en este caso lo estamos haciendo con estas organizaciones. Sin embargo, pues estoy consciente de que es un esfuerzo que hay que trabajarlo aún más y que la información tiene que llegar cada vez más a los ciudadanos. El voto es clave y a través de las urnas vamos a elegir a nuestros próximos candidatos y José sí lo decía muy bien, que se peleen en el día de las elecciones. Sin embargo,
como la forma en la que estamos eligiendo a los diputados está súper mal hecha, lamentablemente en el día de las elecciones ya no podemos depurar hasta cierto punto estos listados. Por eso es que el trabajo previo que se está haciendo es importante para ayudar al registro de ciudadanos y ayudar al Tribunal Supremo Electoral y de la mano ayudar a toda la ciudadanía. Entramos a la fase de las conclusiones, el 103, este artículo polémico, controversial, que en el 2015 fue la base legal para impedir la participación o que tomaran posesión después algunos diputados que habían logrado una curul. ¿Va a ser aplicado de la misma manera 2019? Concluyamos con eso. ¿Cómo ves el escenario? Veo un escenario distinto al 2015. El contexto político, la situación en que se encuentra el tribunal, la correlación de fuerzas que teníamos en ese momento. Recordemos que en el 2015 habían candidatos y partidos bastante lastimados y políticamente débiles por el contexto y la crisis que se vivía. En el 2019 la situación es un poco distinta. Tenemos a un tribunal que está siendo fuertemente cuestionado por actores políticos. Hay partidos y actores políticos que en términos comparativos con el 2015 tienen muchísimo más poder, más ámbito de acción y de presión. Y estos son factores que en la realidad práctica van a influir en la manera en cómo se va a aplicar el 113. Y esto creo que es uno de los factores que nos va a ayudar a explicar las diferencias en la aplicación de este artículo. Pedro, ¿cómo ves el escenario? ¿Cómo se va a aplicar el 113? Ustedes ya dieron información para que quienes tengan que tomar decisiones lo puedan hacer, pero en la realidad, ¿esto cómo se va a traducir? Es un escenario distinto, no lo voy a negar. Sin embargo, también podemos añadirle el componente de que tenemos ciudadanía empoderada. Nos hemos dado cuenta cómo los ciudadanos podemos hacer transformaciones importantes y yo creo que este nivel de participación y de incidencia se va a ir elevando conforme vayan pasando las semanas. El Tribunal Supremo Electoral es el árbitro de las elecciones y estos son los que están y necesitan el apoyo, necesitan el respaldo ciudadano para tomar las mejores decisiones. Recordemos que el primer filtro para depurar nuestra clase política es el Tribunal Supremo Electoral. Y vámonos más abajo, el registro de ciudadanos, luego el Pleno de Magistrados y ahí subimos a la Corte Suprema y a la Corte de Constitucionalidad. Tenemos que respaldar al árbitro del juego electoral para que tomen las mejores decisiones. Y en ese momento que se estén tomando las decisiones, la ciudadanía va a jugar un papel muy importante. Solo un último escenario. ¿Qué pasa si el registro de ciudadanos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, aplican el 113 y la base del 113 son algunas investigaciones que ha realizado el Ministerio Público? Pero ya hemos escuchado de algunos actores políticos los señalamientos de parcialidad, según ellos, del ente investigador. Entonces, por eso están descalificando o podrían descalificar en algún momento la aplicación del 113. ¿Es esto lo que temen los diputados, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, un señalamiento de ese tipo? Bueno, puede darse caso y de hecho esas estrategias de señalamiento son estrategias intencionadas que lo que buscan es generar condiciones para cuestionar el trabajo del TSE. Anticiparse a ese momento. Anticiparse frente a decisiones que ellos temen. Creo que en este caso el tribunal tiene que ser firme, tiene que ser fuerte y en este caso espero pues que la ciudadanía también respalde al Tribunal Supremo Electoral en la aplicación de las medidas que vaya a tomar en los casos en los cuales el tribunal vaya a considerar. Sí creo que el tribunal tiene que tomar la decisión en muchos de los casos. Sí, ahí pueden haber tres estrategias. O aplica lo mismo para todos, o se va específico con cada caso, o no hace nada. Creo que lo peor es no hacer nada o tratar de aplicar principios para todos. Creo que la evaluación de cada uno de los casos es lo más sano. Es lo más sano para la democracia, para el tribunal. Y en este caso, pues habrá que ver que esas estrategias están buscando desacreditar y deslegitimar el trabajo del tribunal, que fue una estrategia que no pudieron utilizar en el 2015, porque la clase política estaba muy golpeada, estaba muy débil y que esa permitió que el tribunal pudiera aplicarlo sin cuestionamientos. Ahora creo que el contexto es distinto. Ahora va a tener que explicar
cada una de estas decisiones. Y va a ser cuestionado. Y recordemos que esto va a alimentar la judicialización del proceso electoral, porque el pleno de magistrado del tribunal no es la última instancia. Está la Corte Suprema de Justicia y después está la Corte de Constitucionalidad. Estaremos pendientes de todo este camino que tiene el Tribunal Supremo Electoral en esta etapa de inscripción de candidatos. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. José Carlos, por este análisis. Muchas gracias a usted por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.